Bueno, una vez que tenemos medianamente identificado cuál es el tipo de conflicto que estamos abocados a resolver, cuáles son sus características definitorias y quiénes son las personas que pueden hacerlo y la forma en la cual lo pueden hacer, un elemento de gran trascendencia es la etapa previa a la decisión. ¿Por qué? Porque este proceso en general tiene la etapa de prueba, donde se va a identificar quién es el sujeto contaminante y cuál es el grado de contaminación y cuáles son las variables para revertir esa situación y recomponer, y una quizá etapa igual o más extensa y dificultosa, a la luz de lo que pasó en el caso Mendoza diría que mucho más extensa y más dificultosa, que es la etapa del cumplimiento de la decisión. Respecto de la primera etapa, en general lo que uno puede advertir es que no todos los casos representan la misma ostensibilidad en cuanto a lo que ocurre con el medio ambiente. Hay casos, como el caso Mendoza, en el cual no había dudas de que el medio ambiente estaba contaminado. Lo que sí uno podía dudar era cuántos eran los sujetos que lo contaminaban. Evidentemente había una omisión de parte de los poderes que tenían que controlar el funcionamiento de esas empresas, pero digamos, no había que producir una prueba técnica que determinara de dónde provenía la contaminación. Y digo esto porque creo que un buen ejemplo de la importancia que tienen estas pruebas técnicas es la película Acción Civil de John Travolta. Yo siempre me gusta traerla a colación porque ahí lo que se advierte es que acreditar que una determinada o un determinado emprendimiento, una determinada fábrica es la que contamina, implica invertir una cantidad considerable de dinero para acceder a el dato objetivo a partir del cual se dice: usted es el que contamina porque lo que se extrajo es este material. Ustedes pueden ver la película, tenían que hacer una perforación hasta la napa que era muy costosa. Eso creo que es primero un buen argumento para sostener que esto tiene que ser encarado no solo colectivamente, sino con la figura del representante adecuado, porque el representante adecuado, recuerden que le vamos a exigir que tenga la capacidad económico-financiera de llevar adelante esta discusión. Pero a la vez, lograr este tipo de pruebas importa que la investigación previa que se haga de ese conflicto, o sea, una vez que el legitimado extraordinario quiere constituirse un representante adecuado, tiene que demostrar que ha hecho una investigación seria de lo que sucede. Y para saber si la investigación es seria o no, esto impone que el magistrado que esté gestionando este proceso colectivo se involucre en las cuestiones preliminares y en ver, primero, de qué naturaleza son los planteos, cuál es la prueba o los elementos de convicción que le traen para llevar adelante este tipo de procesos que no son ni cortos ni rápidos y son muy costosos. Con lo cual, el juez no solo tiene que analizar digamos, esta primera etapa de la certificación y ver cuál es la fundabilidad del planteo, sino que además tiene que imaginar cuáles son los intereses que están detrás de esta pretensión. Los intereses no solo de quien reclama, sino los intereses de todas las personas que se encuentran en situación similar. ¿Por qué? Porque el saneamiento de la cuenca no se hace de cualquier manera, se hace garantizando el derecho de los que se vinculan a ese recurso natural. Y esto solo se puede lograr de manera idónea considerando los intereses involucrados. Uno no puede acordar un plan de saneamiento sin definir en qué tiempo las empresas que están ahí van a tener que trasladarse o van a tener que adaptar su producción. Tampoco lo puede hacer sin definir si a las personas que viven en situación de precariedad en esas riberas las vamos a trasladar a otro lugar o le vamos a construir viviendas dignas en las inmediaciones. Digamos, todo esto hay que pensarlo. Y todo esto implica, antes de decidirlo, escuchar
ver cuáles son los conflictos y adoptar una postura. Creo que el juez puede seguir siendo tercero imparcial, pero, y esto no le implica que no se involucre en el conflicto que le traen a conocimiento. Cuando llegamos a la etapa decisoria, tenemos dos problemas. Uno que es previo a la ejecución y uno que es anterior. Digamos, la primera pregunta es razonable hablar en este tipo de procesos de sentencias con eficacia erga omnes? Y esto lo digo porque la Corte Nacional, en el caso Alavi, refirió esto en el considerando 21. Dijo, esta sentencia tiene eficacia erga omnes. Creo que esto es un contrasentido si uno repara en que previamente hizo un control de la representación adecuada. Y si uno está haciendo ese control de representatividad, lo que está diciendo es, esta decisión se va a extender a los sujetos representados, y no erga omnes. Claro, acá tenemos la otra particularidad que yo expliqué hace unos minutos, referida al rol del afectado. Indudablemente, por más que haya representación adecuada, al tratarse de una sustancia indivisible, la decisión es inevitable que se extienda en forma generalizada. Ahora, se va a extender por el objeto que uno está tutelando, el medio ambiente, y no porque la representatividad sea general. Creo que ahí hay que hacer una disquisición. Y creo que la parte más importante de este tipo de procesos medioambientales es cómo uno llega a un acuerdo o cómo uno estructura la decisión. Digamos, la decisión va a ser el producto de las audiencias y del proceso de discusión que se haga sobre el conflicto y de las posibles soluciones que tenga este conflicto. Creo que ahí van a jugar también un rol importante, por ejemplo, amicus curiae, que el propio tribunal cite para escuchar no solo propuestas de saneamiento del ambiente, sino también propuestas de distribución económica de los costos y de los beneficios de ese saneamiento, digamos, de dónde pueden extraerse los recursos y a dónde deben ubicarse. Luego, ya lo dije, no es posible que exista una condena a limpiar algo. Lo que tiene que haber es un plan que establezca metas a conseguir en plazos determinados, y lo que uno va a hacer es controlar que esas metas se vayan logrando, imponer sanciones a quienes obstaculicen u omitan las diligencias necesarias o la actividad necesaria para lograr ese estado que se ha propuesto como meta. Esto es muy trabajoso. La Corte, creo que en el caso Mendoza, tuvo un gran acierto, que fue no asumir la carga de resolver y de seguir el cumplimiento de ese acuerdo. Lo que hizo fue delegarlo en un juez de primera instancia que no solo tenía mayor inmediación con lo que se estaba haciendo, sino que además no tenía que relegar otras tareas como si lo hubiera tenido que hacer la Corte, aunque bueno, ese juez de primera instancia sí tuvo que sumar a su tribunal medios, porque claro, personal, insumos, para poder atender la innumerable cantidad de planteos que tuvo. La Corte luego fue retomando su competencia para resolver algunos de esos planteos. Como se ve, el cumplimiento de la decisión que resuelve el conflicto medioambiental abandona la idea de la sentencia de condena y control del cumplimiento de la condena, y pasa a la idea de la aprobación de un plan de gestión que tiene que ser mantenido a lo largo del tiempo y que va previendo metas a lograr. Esto tiene un costo económico. Ese costo económico lo deberían asumir los que omitieron el control, o sea, los estados, y los que contribuyeron a la contaminación. Ahora, el problema es cómo trasladar ese costo a la realización de ese plan. Bueno, esto normalmente se realiza mediante la generación de un fondo en el cual se depositan estas sumas que se presupuestan para atender a las necesidades de saneamiento, y un administrador que va suministrando lo que el juez o el encargado del cumplimiento del plan le vaya requiriendo. Eso, digamos, en cuanto a los costos. Después está toda la gestión
en cuanto a la actividad que ese plan de saneamiento insuma. Esta etapa del proceso es bastante problemática. En el caso de Matanza Riachuelo, hasta tuvieron que cambiar de magistrado, o sea, del encargado del cumplimiento en el cual la Corte había delegado la función, por sospechas en cuanto a la tarea que se llevaba adelante. En definitiva, lo que es importante advertir es la complejidad de las etapas en las que nos vamos transitando para solucionar este tipo de conflictos, que este tipo de procesos no están lejos de ser algo rápido y expedito. Digamos, uno no tiene que confundir el artículo 43, párrafo segundo de la Constitución, donde está legislado el amparo, como un amparo colectivo. Hay muchos autores que siguen hablando de esa noción. Yo creo que es una noción equivocada, a la luz de esto que estamos desarrollando y que vamos a empezar a ver en el módulo siguiente, cuando nos refiramos específicamente a la legislación, digamos, cómo la legislación sigue quizá con fundamento, digamos. No es ilógico decir que hay un amparo colectivo porque la Constitución así lo dice. Lo que es ilógico es pensar que este tipo de conflictos puedan resolverse en el tiempo en que uno resuelve lo que es un típico y clásico amparo, ¿no? Que es en tiempo de meses. Esto lleva años y si no décadas, que creo que es lo que va a demorar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.